Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Asael Gómez. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos tópicos muy básicos todavía del lenguaje Java. Vamos a empezar hablando de lo que son las literales. Las literales, así como cuando tú escuchas a un joven que dice, que está platicando un chisme y dice literal, significa que tal cual. Entonces, en programación es similar. Cuando hablamos de literales es el valor tal cual, es cuando hacemos referencia al valor y el valor puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en este caso del ejemplo del video anterior, esta es una literal de tipo cadena porque estamos poniendo tal cual el valor. ¿Okay? Aquí es otra literal de tipo numérica entera porque estamos poniendo el número 0 en lugar de hacer referencia a una variable. Entonces, las literales pueden ser de diferentes tipos, pueden ser booleanas, pueden ser enteros, pueden ser dobles, flotantes, para los diferentes tipos que tenemos en Java y de los que voy a hacer mención un poquito más adelante. Vamos a empezar hablando de eso y ahora vamos a hablar también del método imprimir, que ya lo habían utilizado para los ejemplos anteriores y es simplemente este texto con la variante de que puede ser LN o sin LN. Cuando ponemos LN significa que estamos agregando un salto de línea al final. Si no lo usamos, pues los textos se van a imprimir pegados. Vamos a hacer aquí el ejemplo rápido y van a ver, bueno, aquí no le mandamos ningún argumento porque recuerdan que este ejemplo lo hicimos para cuando enviamos argumentos desde la terminal. Entonces me tengo que ir a la terminal nuevamente, tengo que compilar, tengo que ejecutarlo nuevamente con varias cadenas de texto como estas y se van a fijar que todo me lo puso en una sola línea porque no hubo esos saltos de línea que agregamos cuando hacemos referencia al print ln. Bueno, siguiente punto, vamos a hablar acerca de las variables. Variables son recursos que nosotros podemos utilizar para guardar información. Y Java es un lenguaje fuertemente tipado. Eso significa que todas las variables que nosotros vayamos a utilizar necesitamos definirlas y necesitamos ponerles un tipo. Por ejemplo, si yo quiero guardar un nombre, voy a declarar entonces una variable de tipo cadena, usando la palabra en inglés string para decir que el tipo va a ser cadena y después uso un nombre de variable. En este caso estoy utilizando nombre porque voy a guardar un nombre de persona. Es importante utilizar nombres que tengan que ver con el funcionamiento real de esa variable. ¿Para qué es esa variable? Es para guardar un nombre, entonces le voy a poner nombre. De esa manera va a ser más fácil de entender. Eviten variables como estas, por favor. Únicamente se permiten nombres de estas variables en contadores, por ejemplo, en un ciclo, cuando no es tan importante la variable, pero si vamos a guardar un valor que tiene relevancia, hay que ponerle un nombre que tenga que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a asignarle aquí cualquier valor, vamos a ponerle Juan. Entonces, de esa manera, aquí voy a estar imprimiendo, en lugar de una literal como lo hicimos anteriormente, voy a estar imprimiendo una variable. Y esa variable ya trae un dato, entonces lo puedo utilizar. Y aquí tenemos el resultado. Especificamos el tipo para que Java sepa cuánto va a reservar en memoria para esa variable, porque cada tipo tiene su espacio de default que puede utilizar, ¿no? El tamaño de default, por ejemplo, para el byte, pues como el nombre lo dice, es un byte únicamente. Pero el byte nos puede nada más almacenar un dato del menos 128 al 127 para que sean 256 espacios. También tenemos el short que nos guarda el doble, que son 2 bytes. Después tenemos el int para los enteros, que es de los tipos más comunes, y en este nosotros podemos almacenar 4 bytes. También tenemos el long para almacenar 8 bytes, el float con el que podemos guardar números de tipo flotante,
decimales, vaya. Y el doble, con el que también podemos almacenar de tipo flotante, pero con una mayor precisión, con un mayor rango. Tenemos el booleano, que es el tipo que menos consume memoria, nos consume únicamente un bit, porque ahí vamos a guardar si algo es verdadero o falso. Y tenemos el tipo sharp, que hace referencia a los caracteres y ocupa 2 bytes. Al declarar una variable, nosotros tenemos que hacer referencia, como les mencionaba, al tipo y después el nombre. Opcionalmente podemos asignar en ese momento el valor si lo queremos, o podemos también declarar otras variables seguidas. Ciudad, por ejemplo, aquí. Y asignar o no en las variables que nosotros deseemos. ¿Okay? Como por ejemplo aquí, Juan nuevamente. O lo podemos hacer una por línea, no hay problema. Trata de hacer tu código lo más entendible, que se sepa que aquí hay más de una variable. Entonces, bueno, si lo vamos a hacer así, nos conviene más probablemente que sea una por línea para que estemos viendo de manera sencilla que se trata de más de una variable. Entonces lo podemos declarar de esta forma. Aquí pues estamos haciendo referencia únicamente a cadenas, pero hay otros tipos. Por ejemplo, int-edad, para almacenar datos de tipo numérico entero. Tenemos el doble, que es para tipo flotante de doble precisión. Y básicamente los más comunes, se van a dar cuenta, son, bueno, si se fijan aquí nos está marcando un error. Esta es una ayuda muy importante de NetBeans que nos está diciendo, hey, algo anda mal. Y cuando yo posiciono el mouse encima nos vamos a dar cuenta que es porque la variable no está inicializada y estoy tratando de usarla. Aquí van a ver, dice la variable edad probablemente no ha sido inicializada. Entonces necesitamos asignarle aquí un valor para que pueda imprimirlo. Okay. Bueno, les mencionaba que los tipos más comunes que vamos a estar utilizando van a ser int para los enteros, doble para los flotantes, char para carácter y boolean para verdadero y falso. Ahora vamos a hablar un poquito del scope de una variable o del ámbito de una variable. El ámbito es donde esa variable puede ser utilizada. Si yo les doy una referencia o una analogía, es por ejemplo que el presidente tiene un ámbito sobre todo el país, mientras que un alcalde tiene el ámbito únicamente en su ciudad, no puede hacer nada por una ciudad que está, por ejemplo, en otro estado o en otro lugar. Entonces, el ámbito en las variables funciona de una manera similar. El ámbito va a ser, una variable va a ser, va a estar disponible dentro del bloque al que pertenece. Si yo creo otras funciones, las variables que yo tenga en una función no van a ser útiles en una función diferente. Pero vamos a poner aquí un ejemplo con el for. Aquí, en esta parte se declaró la variable i y se le asignó un 0. Entonces, en este bloque únicamente es donde la i va a ser utilizable. Por ejemplo, aquí le vamos a poner valor, 2 puntos, y lo voy a mandar a imprimir, lo voy a concatenar y van a ver que imprimo del 0 al 9, 10 elementos, aquí están, 0 al 9. Más sin embargo, si yo intento imprimir nuevamente, la i ya no me lo permite porque ya no existe, me dice no encuentro el símbolo, es una variable y se llama i, dice, y no lo encuentro, ¿por qué? Porque ya no existe. Entonces yo podría ponerlo aquí, int i, remuevo la declaración de aquí, y si se fijan ya el error ya no existe. Si yo lo ejecuto nuevamente, ahora sí me imprime todos y al final cuando lo vuelvo a mandar a imprimir ya vale 10. No entró aquí, cuando valía 10 ya no pudo entrar porque no es menor que 10, pero al final yo pude imprimirlo en este lugar. Ok, esta variación
no es la más apropiada, nada más la hice para el ejemplo, pero lo más apropiado es tenerlo aquí porque cumple con su propósito, que es ser un contador para el ciclo, y ya muere, desaparece. Otros puntos también que tenemos que considerar es la asignación. La asignación en este lenguaje, del lado izquierdo tenemos que tener la variable a la que le vamos a asignar, después el símbolo de igual, después el valor que le queremos asignar. Hay que tener bien en claro que la asignación se hace con un símbolo de igual, porque vamos a ver que más adelante vamos a ver también las expresiones de equivalencia, donde para saber si un elemento es equivalente a otro elemento utilizamos doble igual. Esto es porque en matemáticas probablemente tú cuando lo escribías en tu cuaderno usabas los dos de la misma forma, tanto para equivalencia como para asignación, pero en un lenguaje de programación necesitamos evitar las ambigüedades. Entonces hay el símbolo de igual para la asignación y para la equivalencia utilizamos doble igual para preguntar si algo es igual, algo de la izquierda es igual a algo de la derecha. Bueno, en la asignación nosotros, vamos a poner aquí int j igual a 29, por ejemplo. En Java únicamente se permite un valor del lado izquierdo, porque otros lenguajes como Python nos permiten probablemente más variables del lado izquierdo, pero en este caso Java permite únicamente una sola variable del lado izquierdo. También podemos asignar y operar al mismo tiempo. Bueno, primero se hace la operación y después la asignación, pero por medio de este atajo o shortcut. ¿Okay? Aquí esto significa que j va a ser igual a la misma j más 1. Y esto aplica para todas las operaciones. Es decir, yo puedo hacer j menos igual, perdón, que tengo el teclado en diferente idioma. J es igual a j menos 1. También lo podemos usar con la multiplicación, que sería un equivalente a esto. Obviamente aquí no tiene mucho sentido, vamos a ponerle un 2. Ok. Con la división, también aquí no tiene mucho sentido, vamos a ponerlo aquí. Aquí nos va a dar un error. Bueno, no lo dio, pero estamos usando el tipo int y el resultado aquí es double, es flotante. Entonces lo vamos a cambiar aquí. Y también lo podemos hacer con este simbolito que lo vamos a volver a ver más adelante. Ahorita les adelanto que se trata del residuo, también se le conoce como módulo, que significa que cuando ustedes hacen una operación de división, no tiene sentido hacerla entre 1, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un 2. Cuando hacemos una división, el cociente es el resultado entero y el residuo o módulo es lo que nos sobra, es lo que nos daría como resultado este. Si usamos el 29, pues 29 entre 2 es 14 y nos sobra 1, entonces el resultado sería 1. Vamos a imprimir para que puedan verlo. Le voy a quitar todo esto, vamos a dejarle el 29. Y ahora sí pueden ver cómo el resultado es 1, porque al dividir 29 entre 2, el cociente es 14, pero el módulo, que es lo que nos va a dar como resultado, es únicamente 1. Ok, seguimos hablando todavía de la asignación. La asignación la podemos hacer de esta forma. También podemos decirle, ¿sabes qué? J va a ser igual a K y va a ser igual a L. Y todo esto va a ser igual a 29. Obviamente tengo que tener declarada también la K y la L para que me pueda funcionar. Entonces, ahora sí, cada uno de estos valores va a ser igual a 29. No es común utilizar expresiones de este tipo, pero son válidas. ¿Por qué no es común? Porque nosotros vamos a tratar de hacer el código que resulte menos confuso a la lectura para que otros programadores, quienes probablemente en un futuro estén trabajando con nosotros, puedan entenderlo. Bueno, respecto a la definición
y asignación de variables. Esto es todo por el capítulo de hoy. Gracias.